Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo grupo, a esta formación. Ya este es el tercer grupo que estamos formando y de verdad que estoy muy, muy, muy contenta de acompañarlos en este proceso, que es bien importante, que además es un proceso que está lleno de muchísimo aprendizaje. Y bueno, me gustaría primero conocer, leerlos acerca de dónde están escribiendo, cuál es su profesión, qué hacen actualmente y qué de alguna manera los llevó a hacer esta formación. Entonces, bueno, vamos a leerlos. Me gustaría mucho leerlos. ¿De dónde son? ¿Cómo se llaman? ¿Qué les animó a hacer esta formación? Me encantaría leerlos. Aquí dice Marcela Pedraza: hola, ¿cómo estás? Soy de aquí de Colombia, tengo 3 hijos y soy psicóloga. Bienvenida, Marcela. Yo espero que realmente esta formación sea de mucho aprendizaje para ti, eh, que pueda de verdad ser útil en tu formación. Eh, bueno, estoy aquí tratando de que la presentación abra. Mientras tanto, pues ustedes vayan escribiendo la información de dónde son, su nombre completo, cuál es su profesión, qué los llevó a hacer esta formación. Dice: hola, José Ávila desde Guatemala, estudiante de psicología. Soy asesora inmobiliaria, dice Andrea desde Guatemala también. En mi iglesia soy voluntaria en el área de niños y me gustaría aprender más sobre crianza y convivir con ellos. Marcela dice: muchas gracias, seguro que así va a ser, recibí el voucher y me parece muy interesante, y completa la información. Lina dice: buenas noches, mi nombre es Lina, soy de Colombia, de profesión licenciada en pedagogía infantil, llevo 2 años con mi niña y quiero formarme más para ella y para cuando retome mi pasión de docente. Bueno, Lina, esperamos que esto sea de mucha utilidad para ti, de verdad que sí. Aquí dice: soy de Colombia, me llamo Linet y soy psicóloga. Bienvenida a otra colega, bienvenida Linet. Bueno, aquí este es un espacio para nutrirnos todos. Aquí vamos a aprender, vamos a hacer un grupo de apoyo. Se van a dar cuenta que esta formación es muy linda y que es una formación que además debemos darle gracias al instituto, que les permite de alguna manera tener las clases gratuitas, y solo opcional si ustedes quieren el certificado. Pero yo pienso que bueno, que pudiéramos de alguna manera ver las clases, pero no tiene sentido si no tenemos como un aval, como que algo que nos diga: mira, yo me certifiqué en crianza respetuosa y esto me certifica para acompañar y orientar a los papás y a la familia en el proceso de la crianza. Entonces, mi invitación es a que puedan obtener ese certificado, y que sé que ese certificado va a servir de mucho provecho a nivel curricular para cada uno de ustedes. Aquí dice María Lourdes, de México: soy licenciada en psicología y tomé esta formación para brindar mejores servicios en temas para padres y además poner en práctica con mi hijo de 9 años. Vanessa Michelle dice: mi nombre es Vanessa Michelle y me conecto desde Venezuela, soy madre de 2 varones y siempre busco enriquecer mi conocimiento en pro de la felicidad de mis hijos. Bienvenida. Romina dice: me estoy formando en ciencias de la educación y me intereso aprender sobre crianza, ya que no tuve la oportunidad de profundizar en ello. Además, trabajo en un área del gobierno en un programa de primera infancia. Saludo desde Jujuy, Argentina. Bienvenida, Romina. Bueno, a mí me ha encantado acompañar durante todas estas semanas a diferentes grupos y nutrirme de diferentes países, de diferentes lugares y de diferentes profesiones. Yo me presento, mi nombre es Angelice Vera, soy de Venezuela, específicamente del Zulia. No sé si han escuchado del Zulia.
Soy psicóloga clínica, egresada de la Universidad Rafael Urdaneta de aquí de Venezuela. Soy magíster en clínica, pero además soy orientadora en sexualidad. Soy especialista en duelo, en parejas y en la psicología de la salud. Y además de eso, soy formadora en los procesos de la crianza. Trabajo con UNICEF, es una organización humanitaria que va a diferentes comunidades vulnerables a aportar su granito de arena o su semilla para acompañar a los padres en este proceso de la crianza. Un poco con la intención de disminuir las violencias y trabajar desde el amor. Entonces, bueno, aquí está mi Instagram, está mi número telefónico, estoy a la orden para lo que necesiten. A través de ese número telefónico ustedes me pueden contactar y a través de las redes pues pueden seguir todo mi proceso profesional. No duden en escribirme si necesitan alguna recomendación, algún comentario, pues estoy a la orden. Aquí dice Joana Guillén, dice, soy Joana Guillén desde Costa Rica, soy profesional en psicología y trabajo con familias. Este tema es importante para mi quehacer profesional. Bienvenida, Joana, otra colega, me encanta. Indira Silva, ahora mi profesora. Indira, he realizado varios diplomados sobre mindfulness, psicología, me gustaría implementar para realizar charlas. Ok. Bueno, les cuento que yo, además de preparar de la manera más amorosa todo este material para ustedes y toda esta formación, también he dedicado y he preparado un material muy valioso al que ustedes pueden tener acceso. Y bueno, vamos a tratar de que estas clases sean lo más interactivas posible. Quiero decirles que cualquiera que quiera eh, conversar puede levantar su manito, pues y le damos acceso al micrófono para que pueda hablar, para que pueda expresarse. Y de esta manera vamos a ir haciendo esto dinámico, interactivo, porque bueno, al final no es estar yo aquí hablando solita, sino que podamos nutrirnos desde su experiencia, desde sus preguntas y todos podamos aprender. Entonces, bueno, vamos a iniciar hoy con el primer módulo. Quizás esta clase pues termine un poco más temprano porque es la primera clase. Bueno, yo siempre digo, es posible que termine más temprano y bueno, a veces no pasa eso. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta primera clase y vamos a dar inicio, déjenme colocar esto aquí en modo presentación. Creo que es aquí. Creo que ya está en modo presentación. Ok, vamos a ver aquí en la pantalla cómo se ve. Ok. Y bueno, vamos a iniciar la formación con esta pregunta. ¿Qué podemos hacer los padres y las madres para acompañar y ayudar al niño a desarrollar su cerebro de forma sana y equilibrada? A ver, los leo. Leo sus respuestas y si alguno quiere pues hablar por el micrófono, pues ustedes me avisan y les damos acceso para que puedan comunicarse. Entonces, ¿qué podemos hacer los padres y las madres para acompañar y ayudar al niño a desarrollar su cerebro de forma sana y equilibrada? A ver, cuéntenme. ¿Qué podemos hacer? No es necesario que cuando vayan a hablar por el micrófono tengan que encender la cámara. Sé que a algunos de repente les da como nervios, pero sí me gustaría leerlos y escucharlos. Recuerden que esto es muy interactivo y la participación es sumamente importante. Entonces, cuéntenme. Aquí dice María Lourdes Pineda, dice, actuar con paciencia, amor y límites. Me parece excelente, María Lourdes. Son los pilares fundamentales de la crianza respetuosa. Está muy acertada tu respuesta. ¿Alguien más quiere participar? ¿Qué más se necesita para acompañar, para ayudar a los niños a desarrollar su cerebro de forma sana y equilibrada? ¿Cuál es ese ingrediente o qué información necesitamos saber? Cuenten. Aquí dice Indira, implementar el escucha. Muy bien, Indira, eso es muy importante también. De verdad que sí, hay que implementar la escucha, hay que estar atentos. Y bueno, Joana Guillén dice, sanar nuestras propias historias, cambiar modelos de crianza. Muy bien, Joana. Y Viviana dice, implementar una buena alimentación.
Muy bien. Estefanía dice ayudar a gestionar sus emociones y acompañar sus procesos de aprendizaje, teniendo en cuenta sus necesidades y la etapa de desarrollo en el que se encuentre. Muy importante eso, Estefanía. Vanessa Micheline dice establecer rutinas, límites claros e implementados con amor. Marta Ramírez dice debemos saber cómo funciona su cerebro. Muy bien, Marta. Y Lina dice tener tiempo para actividades en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Muy bien. Bueno, todas las respuestas son correctas. Es así como debemos acompañar y ayudar a los niños a desarrollar su cerebro de forma sana y equilibrada, pero hay algo sumamente importante que nos va a ayudar a acompañarlos de una manera más asertiva, más empática, y es saber, conocer cómo se desarrolla el cerebro de nuestros niños, porque además nuestro cerebro se desarrolla de diferentes maneras en distintas etapas del desarrollo. Y eso es muy importante que ustedes puedan tenerlo claro para poder entender si estas conductas que estoy teniendo de mi hijo son las conductas correctas o son las conductas esperadas. Eso es importante que ustedes puedan entenderlo. Eso es sumamente importante. Entonces, ¿cómo podemos entender ese proceso? Bueno, entendiendo que el cerebro de niño es una obra en construcción y yo les puse aquí como una metáfora para que ustedes puedan entender un poquito. Entonces, bueno, la planta baja es ese cerebro reptiliano y límbico, ¿sí? Este cerebro reptiliano está impulsado por la rabia, la ira, la frustración, la huida, ¿sí? Es como nuestro cerebro más primitivo y es como más emocional también. Aquí reside la amígdala, que es el detector de peligros, es el centro de las emociones más intensas como el miedo y la ira. Y luego tenemos el hipocampo, que es el encargado de todo el procesamiento de la memoria. Y luego tenemos el tronco encefálico, que está basado o su objetivo son las funciones básicas de supervivencia. Esta planta baja es la responsable de las reacciones instintivas. Y estas reacciones instintivas están acompañadas, como por ejemplo, por los berrinches. Cuando un niño tiene estas crisis emocionales, está operando, y cuando mamá también las tiene, pero más adelante hablaremos del cerebro de mamá, cuando está en este modo berrinche, está operando desde esta planta baja. Y eso no le permite razonar y solo le permite sentir. ¿Ok? Ahora bien, la planta alta es donde se encuentra la corteza prefrontal, la parte de aquí, y esta es la sede del pensamiento lógico, donde se da la empatía, la planificación, el autocontrol, la toma de decisiones. Esto es como el CEO del cerebro. Y en los niños esta área tiene muy pocas conexiones y está desconectada la mayor parte del tiempo, especialmente donde tenemos momentos de estrés. Realmente un niño no quiere portarse mal, a menudo, simplemente no puede acceder a su planta alta para regularse. Es como más difícil acceder a esa planta alta cuando se es niño, cuando se es pequeño. Entonces, bueno, una mamá pudiera decir, no, es que lo hace a propósito, es que quiere tener este comportamiento, pero realmente si nos vamos al funcionamiento del cerebro y a la etapa de desarrollo en el que se encuentra el niño, podemos entender desde una manera empática de que está en una edad en donde es difícil acceder a esta planta alta. Y bueno, ¿qué significa esto en la práctica? Que cuando un niño tiene un berrinche, porque le dije que no podía comerse un dulce o que no podía comprarle algo en el supermercado, su amígdala, que está en la planta baja, empieza a tomar el control de todas estas sensaciones o emociones que experimenta el niño, y en ese momento su cerebro es incapaz de procesar su lógica, como por ejemplo entender que ya ha comido suficiente dulce o que mamá no tiene dinero para comprarle ese juguete que él desea en ese momento. Entonces, su necesidad no es realmente ser castigado,
sino más bien necesita recibir ayuda para calmar su sistema nervioso. Y a esto es lo que nosotros llamamos la corregulación, que más adelante, en un siguiente módulo, vamos a ver todas las estrategias que podemos utilizar para corregular a nuestros niños. Hasta aquí se entiende cómo es el funcionamiento a nivel cerebral de los niños. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna confusión? Ok, está claro. Muy bien, muy bien. Yo trato de hacer este conversatorio lo más sencillo posible, porque mi intención es que ustedes puedan entender realmente toda la información. No vamos a ser expertos a nivel cerebral, no vamos a ser neurólogos, pero sí entender un poco cómo es este procesamiento y hacerlo de la forma más sencilla posible. Ok, continuamos entonces. Aquí yo les desgloso más o menos como por edades qué se desarrolla en cada edad o en cada etapa, ¿no? Y entonces aquí tenemos que desde el nacimiento hasta los 3 años, en esta etapa se desarrolla el lóbulo parietal y este es el encargado, el lóbulo parietal y el sistema motor. Y esto lo que hace es permitir que el niño obtenga mayor autonomía física. Además se da el primer gran crecimiento de las conexiones neuronales. Acuérdense que las conexiones neuronales empiezan a desarrollarse en el mismo momento en que mamá está embarazada. A partir de ese momento se empiezan a crear conexiones neuronales. Se empieza a hacer el proceso de más adelante, cuando empezamos a crecer y estamos ya en la edad de los 3 años, empieza la etapa de mienalización. Y esta etapa permite hacer un encuentro entre una conexión, o sea, poder transportar información de una neurona a la otra neurona. Y esto genera grandes beneficios porque permite que todo el cerebro esté conectado. A partir de los 3 a los 6 años se desarrolla el lenguaje y el entendimiento del medio. El cerebro del niño comienza a eliminar conexiones que no le funcionan, empieza a asimilar las que sí le funcionan y luego las sustituye por otros conocimientos nuevos, otros fundamentos nuevos. Empieza a hacer como una selección y empieza a decir, con esto sí me voy a quedar, con esto no me voy a quedar. Y luego a partir de los 6 a los 12 años, aquí se fortalecen los procesos anteriores, evolucionan las funciones ejecutivas como la toma de decisión, la organización, y también en este periodo se comienza a desarrollar la identidad y la autoestima, que es un proceso sumamente importante y crucial durante el proceso de desarrollo. Y luego tenemos la adolescencia, que en esta etapa se dan cambios sumamente importantes a nivel hormonal, que son típicos de la pubertad, no es que son inventados, no es que el adolescente quiere pasar por ese proceso, es el proceso que se debe pasar, y aquí se manifiesta el pensamiento desde lo lógico a lo abstracto. Y se amplían las relaciones sociales, la complejidad de las emociones crece, entonces en esta etapa es como si sacudiéramos a nuestro adolescente y nuestro adolescente está tratando como de equilibrar todo este proceso emocional. Y en esta etapa de la adolescencia, el adolescente ha sido muy criticado, muy juzgado. Se dicen muchas cosas sobre la etapa de la adolescencia, pero realmente la etapa de la adolescencia solamente necesita un buen acompañamiento porque ni el mismo adolescente está entendiendo lo que le está ocurriendo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es acompañar y contener. Eso es lo más importante durante este proceso de la etapa. Mamá tiene que entender que todo lo que sale del adolescente a nivel emocional no tiene que ver con mamá, sino que tiene que ver con este cúmulo de emociones que él está experimentando y que no consigue la forma como correcta de poder transmitir estas emociones y que a veces esa forma en la que él encuentra para transmitirlo puede herirnos, pero no está hablando de nosotros, sino está hablando de sus emociones. Eso es importante que mamá pueda entenderlo. Ok. ¿Entendieron cómo vamos hasta aquí? ¿Sí se entiende claramente? ¿Se está entendiendo? Ok, Vanessa Michelle dice excelente. Ok, chévere, muy bien. Eso me gusta. Andrea Coy también dice que sí. Muy bien, muy bien.
Entonces, bueno, ese es el proceso de desarrollo. Cuando los papás tienen muy claro este proceso de desarrollo y amplían mucho más la información, claro, es nuestro deber como acompañantes de la crianza y acompañantes de otros papás, poder explicarles cuando van a recibir un asesoramiento contigo, porque a partir de este momento, si tú decides certificarte, obtener tu certificado, tú puedes acompañar a otros papás en este proceso. Tú debes psicoeducar a los padres. ¿Y cómo hacemos esta psicoeducación? Así como yo estoy psicoeducándolos a ustedes, eh, igual preparo una presentación, preparo guitas, preparo cositas que le permita a los papás entender los procesos de desarrollo que están teniendo sus hijos. Para partir de estos procesos, entonces yo poder empezar a explicarles y acompañarlos desde la crianza respetuosa y decirles, mira, si tu hijo tiene 3 años, lo esperado es que se presente esto, esto y esto quiere decir esto, y de esta manera tú puedes gestionar, puedes hacer, puedes fluir. Es así como realmente debemos hacer. Ok, ahora vamos a hablar de cómo es el cerebro de los papás, porque eso también es importante que los papás puedan entenderlo e internalizarlo. Y bueno, uno de los desafíos más grandes que tienen los papás es poder mantener la calma. Esa es como la cosa más difícil. ¿Qué otra cosa más difícil creen ustedes que tienen los papás en el proceso de la calma? En el proceso de la crianza, perdón. ¿Qué otra cosa creen que es lo más difícil? Los leo. Les doy un espacio para que puedan decirme. ¿Qué otra cosa es lo más difícil para los papás en el proceso de poner límites consistentes? Muy bien, Estefanía, así es. Poner límites se dice fácil, pero es todo un proceso. Creo que poner exactamente, Joana, tú tienes razón. Otra cosa que se nos hace difícil es tomarnos ese tiempo para ponernos en el lugar de los niños o simplemente imaginarnos qué está pensando ese niño en ese momento, qué está sintiendo. José dice comprender con empatía, gestionar las emociones. Muy bien, muy bien. Gracias por participar a todos. Bueno, Indira dice poder saber qué decirle al momento de una reacción. Exactamente. Eh, Silvia dice negociación para que podemos negociar y que no. Exactamente. Entonces, bueno, el desafío de los papás, yo puse aquí el desafío es mantener la calma, pero en los adultos o en los papás o en los cuidadores hay un disparador de la amígdala. Y este disparador puede ser cuando tu hijo grita, cuando te pega, cuando te desafía. Entonces allí lo que hace tu propia amígdala es interpretar todas estas situaciones como una amenaza. Y esto desencadena una respuesta y esa respuesta es de lucha. Puede ser de lucha, entonces si el otro está teniendo un berrinche, yo también lo tengo. Puede ser de huida, salir corriendo de la situación, o puede ser de bloqueo, de quedarme paralizada, quedarme en shock, como ¿qué hago ahora? ¿No? Entonces, te puedes encontrar gritando de vuelta, que es parte de la lucha, queriendo irte de la habitación, que es parte de la huida, o simplemente sin saber qué hacer, que es parte del bloqueo. Y a esto nosotros le llamamos en el proceso psicológico que hay un secuestro de la amígdala. Hay un secuestro de la amígdala. Entonces, si papá entiende que pueden suceder todas estas cosas, puede también entender cómo gestionar todas estas cosas. Entonces, el rol de la empatía y el vínculo está relacionado con la hormona de, aquí dice Rostan. Puede suceder que, ya va, vamos a leer, puede suceder que adultos que no fueron criados de modo respetuoso se activen patrones de violencia por trauma. Claro que sí, Ron, claro que sí. Por eso cuando nosotros vamos a asesorar a los papás,
debemos conocer la historia de estos papás en cuanto a la crianza. Y debemos hacer preguntas muy claras y precisas de qué significa para ellos criar y cuál es la visión que ellos tienen de la crianza, para que a partir de este concepto nosotros podamos de alguna manera llevar la asesoría. Claro que sí. Habría que hacer una anamnesis exactamente de toda la historia. Eso lo vamos a ver en el último módulo, en donde vamos a encontrar preguntas, o yo les voy a facilitar preguntas que pueden servirnos para hacer toda esta anamnesis. ¿Sí? Preguntas generadoras, preguntas ocultas que pueden abrir muchas ventanas y que nos pueden dar luz en medio de quizás oscuridad. Ahora bien, entonces, bueno, como les explicaba, la empatía y el vínculo generan que la oxitocina se desarrolle en nuestro cuerpo y la crianza respetuosa activa otras áreas de nuestro cerebro y como la crianza respetuosa conlleva el contacto físico, que son los abrazos, el contacto visual, las palabras amables, todo esto hace que la hormona del amor se active. Y esta hormona lo que hace es darle calma a la amígdala, reducir el estrés, bajar los niveles de cortisol y activar los circuitos de la empatía en nuestra corteza prefrontal. Esto nos permite ver a nuestros hijos no como un problema, sino como una persona que está pasando por un mal momento. Quiero que se graben este pedacito. No ver al hijo como un problema, sino verlo como una persona que está pasando por un mal momento. Porque al final, el objetivo de la crianza respetuosa es usar nuestra corteza prefrontal, que es la encargada de el análisis, la lógica, la planificación, para desarrollar, ¿verdad? Para hacer que nuestra amígdala no reaccione de manera instintiva, sino que pueda calmarse, pueda regularse y podamos así poder regular a nuestros hijos. Eso es lo importante. Entonces, bueno, es trabajar con esta parte que yo les dije, que es la parte de la planta alta, que es nuestra planta más funcional y más consciente. Aquí en esta imagen, ustedes pueden pueden ver como más gráficamente cada hemisferio, lingüística y lógica, pero además de los movimientos del área derecha. Y el hemisferio derecho está encargado de la parte emocional, creativa y intuitiva, pero además de los movimientos del área izquierda. Entonces esto es como de manera muy general, ¿no? Para que ustedes puedan como entender un poco lo que específicamente conlleva cada hemisferio del cerebro. Luego aquí también de manera gráfica podemos ver cómo están cómo es la parte, la planta baja y la planta alta. Aquí lo llamamos cerebro superior, cerebro inferior. Y el cerebro inferior, que es el cerebro primitivo, está relacionado con las emociones fuertes, la ira, el miedo, con la impulsividad, la lucha, la huida, las funciones básicas como el parpadeo y la respiración. Y el cerebro superior, que es la planta alta, es más racional y está encargado de la planificación, de la empatía y de gestionar las emociones. Entonces, bueno, esto es importante que ustedes lo puedan entender y es una forma fácil, si de repente ustedes quieren educar a sus papás, de podérselos mostrar, de podérselos visualizar, o sea, que ellos puedan mirarlo. Yo traté de hacerlo lo más simplificado posible, ¿sí? Porque realmente a mí mi intención no es convertirlos a los papás en expertos, ¿sí? Sino que puedan entender, comprender de una manera sencilla pero profunda cómo va todo esto del cerebro, porque además ellos, cuando tú empiezas como a explicarles, y si eres como muy científico, se empiezan todos como a estresar con esta información. Aquí dice Elvira, prof, por favor, antes de pasar a la siguiente, pues ponga la anterior, ah, ok, no había leído eso, ya la vamos a colocar. Voy. Esta, Elvira, ¿es esta la que necesitas? ¿O es la anterior a esta? De todas maneras, también les recuerdo que todas estas diapositivas es parte del material y que ustedes van a tener acceso a ellas. Así que no se preocupe, que todo esto es de ustedes.
El conocimiento es para expandirlo en el mundo y esto es de ustedes. Claro, Indira, ya te voy a dar acceso. Vamos a buscarte aquí. Levanta tu manito, Indira, y yo te doy el acceso. Levanta la manito. Indra, yo que Indira, es Indra. Indra, levanta la manito sí, todas las clases quedan grabadas. Si en este momento de repente ustedes no pueden verla porque de repente les salió algo, no hay ningún problema porque todas las clases están grabadas y tienen acceso a ellas por este grupo de WhatsApp en donde ustedes se asignaron. Indra, no veo tu manito levantada, te ando buscando aquí. A ver. Ajá, ahí te envié como la solicitud. Tú tienes que aceptarla y te escuchamos. Indra, te llegó el acceso para que, ajá, ok, voy y, ajá, ya la envié la solicitud para que, ajá, listo, puedes hablar. Hola, profe, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Bienvenida. Ah, ya, perfecto. Un gusto, profesora, ¿cómo está? A ver, mire, yo tengo una nena que tiene 12 años y ella presentó un tema de bullying en un colegio. Claro, ya eso ha pasado como 2 años. La he solicitado ayuda con psicólogos y eso, y de alguna manera se le ha hecho seguimiento, y ha mejorado muchísimo, ¿no? Pero, bueno, yo no sé si en parte es la edad, pero también la siento que está como muy reactiva todavía a ciertas situaciones. O sea, como que ella misma se embota a cualquier situación, es muy, ¿cómo le diría? No tiene esa autocapacidad de poder controlarse a ciertas situaciones. ¿Qué de otra manera se puede manejar esa situación? Ok, bueno, primero necesitamos más contexto de repente para poder hacer como un análisis más profundo. Pero a grosso modo, primero habría que entender que está en el proceso de la adolescencia, está justamente entrando a la adolescencia. Seguro ella misma no está entendiendo todos los cambios que están sucediendo a nivel emocional y a nivel físico. Habría que ver hasta dónde ha podido trabajar o han podido trabajar los psicólogos que han venido acompañándolas durante este proceso, qué realmente han trabajado, si le han enseñado técnicas de regulación emocional, qué técnicas son las que ella ha practicado. Eso es importante también saberlo. Realmente ya por naturaleza los adolescentes son reactivos ante situaciones. Y aunado a todo esto que a ella también le ha tocado vivir, que tiene que ver con el bullying, obviamente está más reactiva ante estas situaciones. ¿Qué es lo importante aquí? Uno, acompañar desde el amor, trabajar mucho el tema de la empatía, el tema de ponerte en los zapatos de otro, cuando tú reaccionas de esa manera tan reactiva, cómo se siente el otro, o sea, buscar vincularla con el sentimiento del otro y con el sentimiento de ella misma cuando ella reacciona de manera reactiva. Obviamente tú no puedes soltarla de su proceso psicológico porque siento que aún faltan muchos procesos por trabajar, entonces ella debe permanecer en ese proceso y aún más en esta etapa en donde hay tantos cambios y ella necesita entenderlos. Además que como en esta etapa también es la etapa de la identidad y es una etapa donde construimos nuestra autoestima, ella lesionó esta parte de la autoestima y de las relaciones sociales con este tema del bullying. Entonces, bueno, poder relacionarse o poder vincularse con otras personas también es un tema que ella está trabajando todavía, porque además no sabemos qué tan profundo fue el trauma que pudo ocasionarle esta situación de bullying. Entonces, bueno, yo creo que es como mirar eso, es como acompañarla desde el ser compasiva con ella misma, el ser compasiva tú como mamá, el de darle ejemplos empáticos de cómo se siente el otro y cómo se siente ella, validar las emociones de ella, enseñarles técnicas de regulación emocional, como por ejemplo el mindfulness, el yoga, la actividad física, como la natación, el ejercicio,
Creo que estas actividades las conectan más con su lado emocional y le permiten también desvincularse de esta área tan reactiva. Yo creo que eso pudiera ayudarte. Vamos eh, quiero saber si eso de alguna manera te ayuda, te vincula con esto. Vamos a darte acceso otra vez para que puedas, mira. Sí, yo pienso que, bueno, secuelas de lo que pasó cuando hubo el tema del bullying, que fue muy, muy fuerte, mi hija se estaba autolesionando y eso le trajo Wow. bastantes complicaciones. Sí, fue muy fuerte, de verdad que sí. Entonces, incluso como nosotros somos venezolanos y estamos en Perú, más aún, y fue complicado porque ella venía de una formación en un colegio religioso y sus notas eran súper elevadas y cuando hubo ese tema sus notas bajaron abruptamente y me tocó sacarlas así de una, o sea, no pedí ayuda a la psicóloga del colegio, pedí ayuda a su docente, pedí ayuda a la directora y como que nadie se hizo vista gorda y me tocó retirarla. Ya obviamente ha mejorado muchísimo porque con la psicóloga que ha estado, la ayuda muchísimo. Incluso he tratado de integrarle lo que es el tema de la meditación y eso para ayudarla también en su estado emotivo. Porque es de repente, o sea, ella puede ser que ahorita está bien y cualquier situación es algo que es un cambio brusco, ¿no? Pero sí, es cierto, como usted dice, hay que tener como que un poco más de paciencia, el autocontrol, la disciplina, lo que es la respiración, un sinfín de Sí. cosas. Ajá. Y darle su espacio también, Indra, Sí, porque, también. porque como yo te dije, los adolescentes es como si tú los hubieses, em, Como los que lo estás movido. cuestionando mal, como que no sabes lo que ella piensa, Exactamente. como que Y no la entiendes, que no la quieres, un exactamente, sinfín de ellos cosas. sienten que toda la información que tú puedes darle como mamá es una información para criticarla, para juzgarla, y Ujú. la palabra de ellos es no me entiendes, no me quieres, te odio, te detesto. Exacto. Ajá, tal Entonces, cual. bueno, es un poco, yo te recomiendo como mucho escuchar y menos hablar. Ya. Cuando ella A tenga la veces, a oportunidad, veces complicado, a veces complicado, porque, o sea, yo la quiero escuchar, mamá, es que tú la entiendes. Ya, pero ajá, explícame, no te voy a decir nada, pero explícame, hija, explícame, o sea, como que, ¿qué hago? ¿Cómo le saco la información? A ver qué es lo que le porque pasa. Ay, sí, Dios. porque escuchar es escuchar, Indra. O sea, escuchar es permanecer en silencio absoluto. Mm, Esperar que el adolescente termine de decir toda la información y okay. pedirle permiso como para emitir algo. O sea, puedo decirte algo, nunca hablar Ya. mal de sus amigos, Ujú. nunca decirle realmente lo que quiere hacer, sino tratar de vincularlo como hacerle preguntas reflexivas que le permitan a él hacer su propio análisis y que Ah, no ya, sienta okay. que eres como tú la que lo está guiando hacia eso, sino preguntas reflexivas como que, ¿y tú qué piensas acerca de eso? Escuchar lo que él Claro. piensa, dejarlo hablar y luego de repente sí, es más, en el momento no de ni siquiera una reflexión, sino que esperas como un tiempo y después dices, Ujú. mira, estaba recordando lo que pudimos conversar y tengo como un pensamiento, ¿quisieras escucharme? Y listo, o sea, si te da el acceso, tú dices lo que pensaste y si no, te quedas con eso. Claro. A veces pasa, ¿no? Que en el colegio, por ejemplo, yo hablé con su profesor y le comenté esa situación que había vivido en otro colegio, para que él pudiera manejar la situación a la hora de cualquier situación, ¿no? Porque pasó una novedad, fue algo tonto, pero eso le afectó mucho a ella. Cuando se trata a nivel personal, a ella le afecta mucho. Y entonces el Ok. profesor no entendía por qué ella reaccionaba así. Entonces cuando yo le comenté, me dice, ahora sí entiendo. Incluso ella pide espacio, sí. Ella necesita espacio para poderse tranquilizar, poder respirar, poder pensar un poco y poder continuar con lo que está haciendo. Porque si no, ella se bloquea de tal manera que no escucha consejo alguno. Me parece maravilloso que ella
entienda que necesita ese espacio Sí, y lo por lo menos sí exija. lo entiende. Sí, por lo menos sí lo entiende. Pero no le gusta, pero dice, pero ¿por qué le contaste al profesor? No me gusta que me vean con lástima. Hijita, no es con lástima, sino que tienen que saber que a la hora que tú tienes una crisis de ansiedad, es que sepan cómo pueden tratarte, porque si entonces todo el mundo te comienza a preguntar, a preguntar, a preguntar, no van a saber manejar la situación. Entonces ya el profesor está al tanto y él te puede ayudar. ¿Ves? Ok, ok. Bueno, allí también tendrías que decirle a la psicóloga que le esté atendiendo que te brinde o te eduque en cuanto a qué hacer, porque bueno, a los adolescentes tampoco les gusta ser expuestos. Y entonces Sí, ella se siente expuesta cuando tú cuentas por lo que ella está pasando. Y si bien es ujú, cierto, es exacto, importante que los profesores puedan como saber de la información, también es importante que tú entiendas si ella te está, o sea, si te lo autoriza o no te lo autoriza. Y si no la claro. autoriza, ¿de qué forma entonces tú puedes gestionar esto? ¿Sí? Conversándolo Ok, en terapia, pues a nivel familiar. De verdad que Indra, ok. muchísimas gracias por tu participación, por contar tu No, a historia, usted, profesora, de porque verdad, además gracias. porque además es algo muy personal, muy tuyo, Ujú, pero que nos claro, ha servido muchísimo a todos los que estamos claro, aquí para por aprender eso, y que además exacto. nos diste como permiso de poder opinar acerca de tu situación. Por ejemplo, aquí Bone dice que la terapia sensorial le ayudaría a complementar su proceso de recuperación emocional. Y yo también creo que eso también pudiera ayudarle. Entonces, de Perfecto, verdad que profesora, muchas muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias a todos también. Ok. Bueno, continuamos con esta formación que de verdad ha sido muy nutritiva, está siendo muy, muy nutritiva. Nos estamos llenando toditos de las experiencias y de las historias de los demás. Y eso es lo que me gusta de hacer esta formación. Me encanta eso me encanta. Entonces, bueno, ya saben que pueden levantar su manito y pues yo les doy el acceso para que ustedes puedan conversar y hablar acerca de su situación y ver en qué podemos ayudar. Entonces, continuando, ajá, tenemos esta parte de que ya lo hablamos y aquí tenemos un ejemplo, miren. Tenemos un ejercicio y ustedes van a responder si ustedes consideran que es la opción A, que es la opción B, que es la opción C. Tenemos un niño de 4 años, él se lo está pasando genial en el parque, pero es hora de ir. Le avisas, como era de esperar, se niega y empieza a llorar desconsoladamente. Tenemos la opción A reactiva, que te dije que nos vamos, si no vienes ahora mismo, mañana nos volvemos, ya basta de llorar. Tenemos una opción B, que es una opción permisiva, entonces digo, o bueno, está bien, 5 minutos más, pero solo 5, y al cabo de 5 minutos vuelvo a recurrir a lo mismo y terminamos dándole 5, 10, 15, 20, 30, y pasamos toda la vida en eso. Y tenemos la opción C, que es la opción respetuosa, contenedora, que te arrodillas a su altura, valida sus emociones. ¿Y cómo valida sus emociones? Tú le dices, estás muy triste porque te encanta jugar aquí y no te quieres ir. Te entiendo, fue muy divertido, ¿verdad? Es hora de ir a casa. ¿Quieres irte saltando como una rana o caminando hacia atrás como un cangrejo? Entonces, miren qué sencillo, qué fácil, qué bonito es hacerlo de una manera respetuosa y que permita conectarme contigo. ¿Y qué hacemos? Identificar la emoción, ver sus necesidades y luego regular su emoción. Y eh, le estamos haciendo creer a él que obviamente él está escogiendo esta opción, porque le damos dos opciones para escoger, aunque sea mamá quien las plantea. Entonces él va a sentir que es él, que realmente. Dice Joana, la opción 6 de inmediato el niño se calma y empieza a saltar como una rana. Así es, así es. Y miren cómo incluir el área lúdica tiene muchísimos beneficios. Yo en mi consultorio, en mis procesos terapéuticos, lo que hago es eso, pues, incluir la terapia lúdica me genera demasiados beneficios, me permite que los niños hablen, que puedan expresarse, el juego es terapéutico. Cintia Castillo dice que qué importante es que los padres también no estén a un 100% de su emoción propia para poder hablar así con los niños. Exactamente, Cintia.
el poder regularnos para poder regular a otros. Y Joana dice, el niño siente que continuamos jugando. Así es, esa es la intención, esa es la intención. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo se sienten? A ver, cuéntenme. Mira, esto es muy importante, Rocky. Cuando ya el cerebro está acondicionado, si tú estás aplicando esto por primera vez, es posible que suceda esto que tú estás diciendo. ¿Sí? Pero cuando ya tú vienes condicionando el cerebro, desde el respeto, desde la empatía, desde la asertividad, esto no va a suceder. Esto va a suceder, o sea, se puede dar una rabieta si tú no has condicionado el cerebro para la crianza respetuosa. En los inicios de implementar la crianza respetuosa, y eso es importante que ustedes se lo puedan decir a los papás, es posible que haya una resistencia al cambio y el niño igual tenga un berrinche. Pero igual tú tienes que mantener tu discurso y acompañarías esto si él sigue con su berrinche y de repente tú le dices, quieres ir saltando como una rana, caminando hacia atrás como un cangrejo, él te puede contentar, no quiero nada, quiero quedarme aquí, quiero seguir jugando. Tú puedes decirle, bueno, vamos a respirar, vamos a contar hasta 10, yo voy a esperar a que tú te calmes y luego continuamos. ¿Dónde estás sintiendo tu rabia? ¿La sientes en el estómago? ¿La sientes en los brazos? ¿Sí? De esa manera tú lo puedes hacer. Bueno, Ivonne, el tiempo es una decisión. Tú decides qué hacer con tu tiempo. Cuando tú inicias este proceso de cambio, no hay excusas y no se puede decir, es que no tengo tiempo para aplicar la crianza respetuosa. Porque la crianza respetuosa está en todo, o sea, es un cambio de un estilo de vida, es un cambio de paradigma. Y cuando ya tú empiezas a implementarla, no hay marcha atrás. O sea, es hacia adelante siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre, siempre. Entonces, Ivonne, sí debe haber tiempo. Así como tú te tomaste el tiempo hoy para estar aquí, presente. Y tú pudiste haber dicho, dale, yo creo que no va a poder estar en esa formación. Pero estás. Y aquí estás. Y bienvenida y agradecida porque estés aquí, escuchando. Entonces, continuamos. Desde un análisis de la neurociencia, porque yo quería también que ustedes pudieran verlo, la opción A, esta respuesta activa el miedo del niño, activa la amígdala que ya está encendida por la tristeza y ahora se siente amenazada, si hubiésemos utilizado la opción A, la opción reactiva. Y desde aquí no se aprende a gestionar su frustración, solo se aprende a temer a una reacción. Porque además que la amígdala del ex se activó, se activa también la tuya. Si hubiésemos utilizado la opción B, una opción permisiva, esto lo que hace es que no se establecen límites, por lo que el niño no tiene la oportunidad de aprender a lidiar con la frustración, que es una habilidad además crucial que se construye en la planta alta, en el hemisferio superior, ¿sí? En la parte superior. Y cuando usamos la opción C, conectamos primero con su emoción, hacemos que se calme la planta baja, usamos la empatía, cuando digo te entiendo, lo que eso hace que se libere oxitocina en ti y en el niño. Establecemos el límite con firmeza, con cariño y además ofrecemos dos opciones que son aceptables. Lo que da una sensación, lo que yo le decía a ustedes, de autonomía en el niño, porque el niño dice, pero yo puedo escoger. Y esto activa la planta alta para tomar una decisión. Entonces, mire los beneficios a nivel neuronal de las opciones. Aquí tenemos otra escena, otro escenario, otro ejemplo. El vaso derramado. Durante la cena, tu hijo de 5 años tira accidentalmente su vaso de agua, mojando toda la mesa. Una reacción reactiva de los papás o de las mamás es, pero ¿por qué no tienes más cuidado? Siempre haces lo mismo. Mira el desastre que has hecho. Y pudieran decirse otras cosas mucho más hirientes. Desde la opción B, que es una opción resolutiva, que resuelve pero que no hay conexión, tú suspiras, coges un trapo y limpias todo sin decir nada, pero con cara de enfado. Solucionaste, pero
tienes la emoción allí. Y desde una opción más respetuosa, enfocada en la solución, tú respiras hondo y dices con calma, vaya, se ha caído el agua, los accidentes pasan, no te preocupes, vamos a solucionarlo. ¿Me ayudas? Yo seco la mesa con este trapo y tú puedes secar el suelo con este otro. Qué diferente, ¿verdad? Qué lindo, hermoso y maravilloso. Se lee, se escucha y más maravilloso es hacerlo. ¿Y cómo se ve esto desde la neurociencia? Bueno, igual, si hubiésemos usado la opción A, hubiésemos activado la culpa, la vergüenza en la amígdala de nuestro niño y lo que hacemos es colocarlo en defensiva, a la defensiva. Entonces, ¿cuál es el mensaje que recibe este cerebrito? Cometer errores es peligroso. Entonces, esto no le permite al niño aprender de ese proceso que pudo ser un proceso maravilloso de aprendizaje. Si hubiésemos utilizado la opción B, que es la opción resolutiva, pero que no hay conexión, entonces el niño percibe tu enfado no verbal, lo que puede generarle ansiedad y confusión, no hay tampoco un aprendizaje, solo siente que hay una sensación de tensión, porque mamá tiene esa cara, entonces en cualquier momento yo puedo creer que mamá va a explotar. Y cuando lo hago desde la opción C, mantengo la planta de arriba al mando, modelas la calma frente a un problema. Esta frase de decir los accidentes pasan, reduce la vergüenza. Y además, el hecho de decirle tú con este trapito puedes limpiar abajo, yo limpio arriba, lo involucras en una solución activa que lo que hace es que inicie todo un proceso de activación en la corteza prefrontal, que es la encargada de la resolución de problemas, y le enseñas además que los errores son oportunidades y que estas oportunidades le permiten aprender y reparar desde la resiliencia. Maravilloso. ¿Vieron lo que pasa? O sea, maravilloso lo que pasa a nivel cerebral. Es espectacular. Y yo cada vez más me enamoro de este estilo de crianza, cada vez más quiero mm, formar al mundo en esto y entregar mis semillitas y que esto pueda ser un árbol inmensamente grande en el mundo y que podamos recibir muchos, muchos frutos de ese árbol. Por eso es que la invitación es que ustedes puedan ser portavoces de esta información, que esta información no se quede con ustedes, sino que ustedes puedan replicar esta información y llevarla, reproducirla, acompañar a papás, hacer todo desde el lugar donde están. Eso es lo más importante. Aquí tenemos otro evento, otro escenario, y es peleas entre hermanos, que es sumamente común, muy, muy común. Y bueno, hay gritos por un juguete, ¿sí? Estos niños tienen entre 6 y 8 años. Siempre hay muchas peleas entre hermanos cuando hay diferencia de edad, porque uno está en un proceso de desarrollo distinto al otro. Entonces, bueno, desde la crianza punitiva, yo le digo, estoy harto de oírlos pelear, denme el juguete, ahora ninguno de los dos va a jugar y cada uno a su cuarto castigado. Desde una crianza punitiva a una crianza violenta. Luego tenemos la opción B, que es desde esta crianza donde ignoro, entonces subes el volumen de la televisión esperando que lo solucionen solo. Y tengo esta crianza C, que es una crianza mediadora, entrenadora emocional, en donde te acercas con calma, te pones en medio y dices, wow, aquí hay un problema grande. Veo a dos niños que quieren el mismo juguete y están muy enfadados. Vamos a parar un momento. Entonces luego cada uno empieza a contar su experiencia, escuchamos a los dos niños desde el respeto y entonces le ayudamos a poner nombre a esas emociones y a buscar una solución con una última pregunta. ¿Qué podemos hacer para que ambos puedan jugar? ¿Qué les parece? Maravilloso, ¿verdad? Muy, muy, muy maravilloso. ¿Qué pasa desde la neurociencia? Bueno, si usamos la opción A, que es una opción punitiva y desde el castigo, lo que hace el castigo es aumentar la hostilidad y el resentimiento, no aprendo a resolver los conflictos,
aprendo a temerle a las consecuencias. Realmente, desde la parte punitiva y desde la parte violenta, esta solución es a corto plazo, no construye ninguna habilidad en la planta alta, no dejamos ningún aprendizaje. Si lo hacemos desde la B, de ignorar, de hacer el sordo o el loco, entonces al no intervenir, los niños se quedan atrapados en su planta baja, los domina la ira, pueden llegar a los golpes, a situaciones mucho más peligrosas. Y el mensaje es que deben gestionar solo sus emociones, aunque no puedan controlar. Y cuando son niños debemos enseñarles porque enseñamos a través del ejemplo. Y si usamos la opción C, actuamos como mediadores externos, haciendo que la corteza prefrontal se active para ayudar con el conflicto. Al decir vamos a parar, detienes la escalada o la subida de la amígdala. Al pedirle a cada uno que cuente su versión y además le den nombre a sus emociones, activas la conexión entre su planta baja, que es la emoción, y su planta alta, que es el lenguaje y el razonamiento. Y le estás entrenando para que puedan solucionar conflictos, los estás entrenando para ser empáticos y además le enseñas a cómo se debe negociar. Entonces, miren todo el aprendizaje que se genera desde una crianza respetuosa, una crianza sin violencia, una crianza basada en el amor. Entonces, es sumamente maravilloso. Maravilloso, maravilloso. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo se siente? Bueno, a mí realmente me encanta que toda la información se esté asimilando, se esté entendiendo. Voy a leer este mensaje de Andrea Coy. Ella dice, tengo sentimientos encontrados, porque a mí me corregían con la crianza A. Sí, cuando iniciamos este proceso de formación, a mí también me pasó, Andrea, mi crianza también fue una crianza punitiva basada en el castigo, pero en el proceso terapéutico pude entender que eran los recursos que mi mamá tenía, así aprendió ella a criar, porque así la criaron. Entonces, si bien es cierto, no tenemos un manual, no hay un libro como que se nos entrega al momento de la crianza, sí tenemos una guía y la guía es cómo vimos a nuestros padres criarnos. A partir de eso nosotros empezamos a tomar lo que creemos que nos puede funcionar y lo que creemos que no. Entonces nuestros papás hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Y sí es verdad, pudieron hacerlo distinto, pero no habían tantas herramientas, no habían tantos profesionales acompañando, y bueno, sucedió. Lo importante, Andrea, es que tú en este momento de tu adultez, tú puedas corregir eso, puedas sanar esa herida y puedas transformar tu crianza de una manera muy, muy distinta. Porque si bien es cierto, esta crianza te pudo haber dejado lesiones, eh, esas cicatrices no van a desaparecer, pero ese dolor que se experimentó en ese momento y esa crisis sí, y ese sentimiento hacia esa cicatriz también se va a ver distinto si te acompañas terapéuticamente. Joana dice, creo que a muchos nos corrigieron así. ¿Dónde estoy? Ahora, ya voy. Creo que a muchos nos corrigieron así. Se me fue. Sí, me corregían con la opción A. Creo que a muchos nos corrigieron así, ahora nos toca romper con eso, dice Joana. Y Carol dice, a nivel de anatomía del cerebro se encuentra, ¿a qué nivel de anatomía del cerebro se encuentra situada la amígdala? Sí, es muy cierto, a mí me pasó igual con mi madre. Ella la criaron de esa manera y luego ella siguió el mismo patrón conmigo y con mis hermanos. Elvira responde en el lóbulo temporal. Exactamente, exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, vieron todo lo que nos permite mirar, lo que nos permite ver, y también lo que nos permite reflexionar esta información, ¿no? A mí, en las otras cortes y en los encuentros,
eh, y hacer consciente cómo lo están haciendo distinto de ellas ahora. Porque eso es lo importante. Después que tú eres niño. Bueno, acabo de tener una falla técnica. Se me desconectó todo esto. No sé qué pasaría. Voy a verificar. Bueno, ustedes saben que estoy desde dos dispositivos. Estoy desde mi laptop y estoy de mi teléfono. Estoy proyectando desde mi laptop. Entonces, bueno, parece que ya se está como conectando otra vez. Vamos a esperar. Ajá, ya aquí se conectó. Ok, bueno, fue muy rápido, gracias a Dios. Fue rápido. Ok, continuamos. Continuamos. Eh, ok, ¿de dónde parte esto de la crianza? ¿De dónde vienen estos conceptos de la crianza respetuosa? ¿De dónde parte este estilo de crianza? Porque además esto es algo muy nuevo, muy reciente. Bueno, realmente la crianza respetuosa parte de la teoría de John Bowlby. John Bowlby es un psicoanalista y es autor de la teoría del apego. De allí parten sus bases teóricas y de ahí parten las bases teóricas y la práctica de la crianza respetuosa. Pero también hay otros autores que se han sumado a estas investigaciones sobre la crianza, como Bernard Iscan, Laura Gutman, Ivonne Laborda, Carlos González, Becky Bailey, que también llaman la crianza respetuosa como crianza consciente, crianza amorosa, crianza sin lágrimas, ¿sí? Tiene muchos nombres la crianza, pero tiene el mismo fin, el mismo objetivo. Yo le puse a estos autores, pero hay muchísimos autores más que capaz y ustedes también conocen. También en el material que les dejé hay mucha información de estos autores, de otros autores, hay guías, hay formularios. Es un material muy, muy rico, muy, muy bueno, que yo espero puedan aprovechar al máximo. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué dice John Bowlby? Él tiene un libro en su primer tomo, dice la trilogía del apego y la pérdida, y él dice que el apego es un comportamiento innato que desde la infancia le lleva al ser humano a querer explorar cosas nuevas. Entonces él plantea que cuando los niños se sienten en peligro o se sienten asustados, la primera reacción es buscar la protección y seguridad de sus cuidadores primarios. Y que así podemos evidenciar cómo se da el apego o a qué lleva el apego. Ahora bien, hay muchos autores que plantean muchos estilos de crianza, pero hoy vamos a hablar de dos, bueno, de tres con la crianza respetuosa, pero estos son los estilos de crianza que se utilizaban anteriormente, todavía también se utilizan, pero yo tengo fe de que ya van a desaparecer y que nos vamos a basar en una crianza respetuosa. Entonces, aquí les tengo cuáles son las características principales que se presentan en un niño basado en esta crianza y cuáles son las consecuencias de los niños cuando la crianza está basada en eso. Entonces, en la crianza autoritaria tenemos que el niño tiene estas características: exige obediencia, impone normas sin diálogo, son castigados frecuentemente. ¿Y cuáles son las consecuencias de los hijos? Bueno, miedo, baja autoestima, poca autonomía, esas son las consecuencias. Además de un montón de cosas, inseguridades. Este estilo autoritario puede generar muchísimas consecuencias. Y tenemos el estilo permisivo que tiene o está caracterizado por falta de límites. Aquí los padres evitan decir la palabra no y siempre buscan complacer al niño. ¿Y cuáles son las consecuencias de los hijos? Bueno, inseguridad, baja tolerancia a la frustración, dificultad con las normas, un montón de características que además se arrastran hasta la adultez si no se manejan, si no se tratan, si no se acompañan. Estos son las diferencias, ¿no?, que podemos ver, pero que a la larga ambas tienen consecuencias. Deme un permisito. Ok, continuamos. Tenía unas visitantes aquí, las hijas, y necesitaban algo, entonces bueno, tuve que hacer una pausa.
¿Qué no es la crianza respetuosa? ¿Qué no es la crianza respetuosa? Porque hay muchos mitos o muchas creencias sobre la crianza respetuosa o muchas críticas sobre la crianza respetuosa. La crianza respetuosa no es una crianza sin límites ni consecuencias, en donde los niños hacen lo que quieren. Esa no es la crianza respetuosa. Tampoco las madres, los padres y los cuidadores no pierden la paciencia en la crianza respetuosa. No, porque no estamos criando desde la perfección y no es que nunca nos equivocamos. ¿Sí? Claro que sí, porque somos seres humanos. La crianza respetuosa no es una salida fácil, centrada solo en los resultados, ¿sí? Y lo que permite o lo que quiere, no, perdón, lo que no quiere la crianza respetuosa es que no esté cerca de tu hijo, no, eso no es lo que quiere la crianza respetuosa. ¿Qué sí es la crianza respetuosa? Y estos son los pilares fundamentales de la crianza respetuosa. Primero, está enfocada en el vínculo y no en la conducta. O sea, está enfocada en construir conexiones, emociones, vínculos. Tiene como base dos cosas, el respeto y la empatía. Tiene muchas bases, pero estas son las primordiales. Existen límites razonables y estructurados. Y comprende y respeta el desarrollo evolutivo de un niño o un adolescente. Ok, esto les quedó clarísimo porque es importante que ustedes puedan, cuando van a acompañar a los papás, explicarles esto. O sea, decirles cuáles son los pilares de la crianza respetuosa, en qué está basado y en qué no está basada la crianza respetuosa. Eso es sumamente importante que ustedes lo puedan tener claro. Entonces, ¿está claro? Sí, no, no, sí, ok, está claro. Chévere, chévere, chévere. Me encanta que esté claro. Ahora bien, que me fui mucho. Ajá. Hay muchas evidencias científicas, muchos artículos, mucha información que habla de los beneficios que tiene la crianza respetuosa a nivel emocional, cognitivo, el cambio de actitudes, el generar habilidades, el generar adaptación y cómo hacer una intervención en una familia puede desarrollar el desarrollo de algún niño. Entonces, bueno, aquí hay algunos enlaces, hay algunas investigaciones que me parecieron fascinantes y que creo que ustedes también pudieran leerlas cuando tengan el tiempo para instruirse un poco más acerca de eso. Siempre es importante mostrarle a los papás evidencias científicas porque eso les da calma y les da seguridad de que no están equivocados en el camino, ¿sí? Eso es importante, además que, bueno, la psicología es una ciencia y, bueno, nosotros trabajamos desde allí, desde que tú puedas ver pruebas, desde que tú puedas eh, saber que, o sea, que se hicieron investigaciones y que dieron algunos resultados y que tú puedas ver estos resultados. La crianza respetuosa no es un método, sino es un paradigma que reconoce al niño como un sujeto de derechos, ¿sí? Como futuros agentes de cambio, su comprensión está basada o tiene bases claves para transformar la realidad de las familias y de la sociedad. Entonces, eso es importante que ustedes también lo sepan. Ahora bien, ¿qué dice John Bowlby acerca de los apegos? Porque esta teoría que él plantea es la base primordial de la crianza respetuosa. Entonces vamos a entender qué son los apegos, cuál es el modelo que John Bowlby plantea, en qué se basó toda esta teoría de Bowlby para nosotros poder hacer esto de la crianza respetuosa, un lugar seguro, una base segura. Entonces, los estilos de apego son patrones duraderos de conexión emocional que se forman en la infancia
y que no solo se forman en nosotros los humanos, sino que también los mamíferos crean este tipo de conexiones con sus hijos, porque bueno, los animales que pueden amamantar son animales que crean conexión porque hay una cercanía con tu cuerpo, contigo, ¿sí? Entonces, estos estilos de apego influyen significativamente en cómo nos relacionamos con los demás a lo largo de nuestras vidas. No hay muchos estilos de apego que vamos a ver en el siguiente módulo, y estos estilos de apego pueden determinar cómo funcionamos en nuestra crianza, ¿sí? Entonces, existen 4 estilos de apegos principales, que es el apego seguro, que es como el apego más funcional. Luego tenemos el apego evitativo, el apego ambivalente o ansioso y el apego desorganizado. Y cada uno de estos apegos se origina a partir de las interacciones tempranas que tenemos con nuestros cuidadores, con nuestras madres, con nuestros padres. Y moldea las expectativas, moldea las emociones y los comportamientos en relaciones íntimas. Cuando llamamos íntima es cómo nos relacionamos con nuestras parejas al momento que estamos en la vida adulta, cómo nos relacionamos con nuestras amistades y cómo nos relacionamos con nuestras familias. Estos estilos de apego pues van a determinar cómo vamos a funcionar en la adultez. Entonces es importante poder identificar en nuestros acompañantes, a los que vamos a acompañar, a nuestros papás, a estos abuelos, desde qué estilo de apego están funcionando en la crianza, para poder un poco entender y acompañar y adaptar este acompañamiento que vamos a hacer con ellos, ¿sí? ¿Ustedes habían escuchado sobre los estilos de apego? ¿Tienen algún conocimiento sobre eso? Cuéntenme. ¿Alguno había leído sobre los estilos de apego? ¿Había escuchado sobre los estilos de apego? Sí, no, no, sí, cuéntenme. Bueno, yo creo que mis colegas psicólogas, que vi que hay muchas, sí, de alguna manera pudieron pasar por ahí, pudieron leer un poco sobre eso. Bueno, existen algunos conceptos centrales de la teoría de John Bowlby, y es que él dice que el apego es una necesidad biológica. Y él argumenta que como es una necesidad biológica, es como el tomar agua, el comer, ¿sí? Que son necesidades vitales para nuestras vidas. El llanto, la sonrisa, el seguimiento del bebé son conductas de apego instintivas, o sea, son innatas del bebé y están diseñadas para mantener al cuidador cerca, para así él poder protegerse de los depredadores o de otra amenaza que él considere. ¿Sí? Esto es como la primera premisa que plantea John Bowlby. También John Bowlby indica que el apego tiene que ser una base segura. Y el papel fundamental del cuidador es proporcionar una base segura en la cual el niño pueda explorar el mundo desde la seguridad, desde sentirse seguro de que si él sale a explorar el mundo, puede volver a su figura de apego sin sentirse amenazado o asustado. Y esto le permite ser más autónomo y le permite aprender del entorno. Es como decir, bueno, voy a salir un poquito de las piernas de mi mamá a caminar un poquito, a explorar, pero voy a saber que si quiero regresar ella va a estar ahí esperándome, o de papá o de cualquier cuidado. Eso es otra de las premisas que plantea Bowlby. Y él dice que hay modelos internos, que son unos modelos operativos internos, y que propone que a partir de las interacciones repetidas con mi cuidador, el niño construye modelos mentales sobre sí mismos, sobre los demás y sobre el mundo. Entonces, un modelo de sí mismo puede estar basado en esta pregunta. ¿Soy una persona digna de ser amada y cuidada? Un modelo hacia los demás pudiera ser: son las personas de confianza, estarán disponibles cuando las necesite.
y que estos modelos internos actúan como el guión o el mapa que le permite al niño tener una guía sobre las expectativas, sobre las emociones, sobre los comportamientos en futuras relaciones. Entonces, hay dos modelos operativos internos y es el modelo de sí mismo, cómo me veo yo internamente y cómo veo a los demás, o qué siento sobre los demás, o qué siento sobre mí mismo. Esos son los dos modelos. Entonces, basado en estos dos modelos y guiándonos por estos dos modelos, nos permite a nosotros mirar la crianza desde una perspectiva más analítica, más profunda. Entonces, a partir de estos dos modelos, yo empiezo a hacerle preguntas a mamá y a papá sobre qué piensan de sí mismos y sobre qué piensan de los demás. Y estas mismas preguntas puedo yo planteárselas a los niños como para descubrir qué estilo de apego está sembrando mamá o papá en estos niños. Es importante que ustedes entiendan que no es que deben saberse esta teoría de librito, pero que sí deben tener conocimiento acerca de ella, porque esto les va a permitir de alguna manera hacer clic y decir, ya va, esto es un estilo de apego evitativo, esto es un estilo de apego desorganizado, pero obviamente eso lo vamos a ver en el siguiente módulo. Quiero saber hasta aquí cómo van, cómo se han sentido, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda. Estamos terminando la clase, pero me gustaría saber con qué se van, qué se llevan, cómo les ha parecido. Aquí estamos en una fase de reciprocidad, o sea, de que ustedes puedan retroalimentarme y yo pueda retroalimentarlos a ustedes. Entonces, ¿cómo se han sentido hasta ahora? ¿Qué les ha parecido las clases? ¿Han podido entender? ¿Sienten que las clases son nutritivas? ¿El mensaje pudo llegar? ¿O creen que fue muy difícil? Cuéntenme. Pueden hablar, pueden escribir. Les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan interactuar. Claro, claro, Rose. Todo esto que estamos viendo son las bases del autoestima, del autoconcepto, de todo lo que va construyendo el niño a nivel de sí mismo. Eso es así. Elvira dice muy puntual. Ah, dice también Rox, la clase me encantó. Elvira dice muy puntual, nos gusta mucho, el material es muy aclaratorio. Daniel le dice excelente, muy buena la clase. Rox dice muchas gracias. Joana dice me gustó mucho esta clase, excelente. Bueno, realmente a mí me gusta que ustedes puedan entender, por eso yo le planteo ejemplos aquí y que ustedes puedan como eh, reflexionar y dar opciones de respuestas. Y no es que algunas estén buenas y otras estén malas, es simplemente que se pueda entender. Porque cómo aprendemos es a través del ejemplo. Y no estamos como físicamente, pero podemos hacerlo práctico a través de estos ejemplos. Aracelis Moreno dice, todo muy claro y entendible. De verdad que yo estoy complacida. Este tema a mí me apasiona, es un tema muy bonito y quiero que más personas en el mundo puedan sumarse y hacer un agente en este acompañamiento de la crianza. Como les expliqué, realmente también felicito a la corporación porque le permite a las personas poder acceder a las clases de manera gratuita. El único beneficio pues que ellos tienen es que ustedes puedan acceder al certificado y bueno, obviamente accediendo a ese certificado pues nosotros los profesores podemos también acceder a un pago, ¿no? Entonces, bueno, la invitación es que ustedes puedan certificarse, que puedan sumar eso a su currículo y que puedan tenerlo allí y decir, mira, yo estoy certificada, puedo acompañar, estoy avalada, todo esto. Marta Lucía Gómez dice, excelente, buenas noches, profe, buen tema, de mucha importancia para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas. Qué bueno realmente que les haya gustado, que hoy se hayan sentido bien. Mañana continuaremos dando mucha más información. En este momento los voy a dejar con el asesor para que ustedes puedan hacer todas las preguntas, para que ustedes puedan recibir toda la información necesaria acerca de cómo acceder al material, al certificado
y haz todas las cosas que les tenemos, que son bien lindas, que están hechas con mucho amor, con mucha intención, para que ustedes puedan recibir el mejor aprendizaje. Buenas noches. Hasta Hasta luego, aquí los profe. acompaño. Gracias.